Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Espero todos se encuentren de las mil maravillas. Bien, en este espacio, he creado este espacio para que ustedes puedan realizar sus actividades, las actividades que vienen de ahora en adelante. En este recurso vamos a conocer cómo crear una base de datos en SQL, cómo crear una tabla dentro de esa base de datos con sus respectivos campos y registros. Bien, como ya conocemos la teoría en clases anteriores, ya conocemos lo que es una base de datos, sabemos que es una tabla, que es un campo, que es un registro, conocemos que es SQL, etcétera. Vamos entonces a la práctica, vamos a ver cómo se crea una base de datos. Y vamos a iniciar con la primera sentencia, que es el comando create database y un nombre. A esta base de datos le vamos a colocar un nombre. Yo, por ejemplo, voy a colocar el nombre compañía, simulando que esta base de datos que yo estoy creando es para una empresa. Pero yo le voy a poner el nombre compañía porque tengo una creada ya con ese mismo nombre y no se pueden duplicar. Entonces, ya tengo el comando create database, compañía. Los comandos de SQL siempre se colocan en azul o rosado, dependiendo el propósito. Entonces, seleccionamos la sentencia y ejecutamos. Ejecutamos y aquí debajo me dice comandos ejecutados satisfactoriamente. Esto quiere decir que la base de datos ya se ha creado y lo podemos confirmar en esta parte de aquí. Actualizamos primero y abrimos la carpeta de nuestra base de datos y buscamos la base de datos que acabamos de crear, que es compañía. Podemos verla, aquí está nuestra base de datos ya creada. Vamos a cargar la computadora para que no nos dejen visto. Ok, entonces le damos Go para continuar trabajando en esta base de datos. Bien, continuamos trabajando en nuestra base de datos. Ahora vamos a crear la tabla. Ya que la base de datos está creada, creamos la tabla, utilizamos el comando create también, en este caso tabla, porque es una tabla que vamos a crear, y le colocamos un nombre a esta tabla. Vamos a colocarle el nombre empleado, porque es una tabla que va a ir dentro de esta base de datos y tiene que estar muy relacionados. Por eso es que las bases de datos, decíamos en clases anteriores, que el propósito de la base de datos es tener información organizada de forma sistemática. Entonces, ya tenemos nuestra tabla y vamos a crear dentro de nuestra tabla los campos que va a contener nuestra tabla. Abrimos y cerramos paréntesis y colocamos el primer campo. Vamos a colocar el campo cédula del empleado. ¿Por qué cédula? Porque siempre debe haber un campo con un dato que identifique de manera única a ese empleado. Y como la cédula es algo que no se repite, que nos identifica a nosotros de forma única, pues debe ser un campo primario, un campo que cuando yo vaya a buscar una información solo tenga que colocar la cédula y me aparezca toda la información de ese empleado. No puede ser el nombre, ni el apellido, ni la edad, porque pueden aparecer personas con el mismo nombre, con el mismo apellido, con la misma edad. En cambio, la cédula no se repite. Entonces, luego del nombre del campo, vamos a colocar el tipo de dato, que en este caso es varchar. ¿Por qué varchar? Porque varchar es un tipo de dato que me acepta todo tipo de carácter, ya sean números, letras, guiones, signos, acentos, etcétera. Y le vamos a colocar una longitud, yo voy a colocar una longitud de 15. 15 es la cantidad de caracteres que me va a permitir colocar ese campo. Entonces, luego del número, de los espacios, de la longitud, le colocamos el not null. Not null quiere decir que este campo no se puede quedar vacío. Obligatoriamente hay que llenarlo. Entonces, seguimos con un siguiente campo. Vamos a colocar el nombre del empleado. Y le colocamos un tipo de dato también, varchar. Varchar con una longitud de 20. Vamos a ponerle y también not null. Son campos obligatorios. Seguimos con el siguiente campo, apellido del empleado. Colocamos también el tipo de dato varchar y una longitud de 20 también, con un not null.
Siempre cerramos la sentencia en coma. Seguimos con otro campo, vamos a poner el campo edad del empleado, especificando siempre. Y un tipo de dato, vamos a colocar el tipo de dato numérico. Numérico es un tipo de dato que me permite colocar solamente el número en ese campo. Y le vamos a poner una longitud de 10 para que falte que sobre, ¿verdad? Y not null, campo que no se quede vacío. Y por último, colocamos un campo llamado dirección del empleado. Y aquí le vamos a poner varchar porque cuando colocamos la dirección, colocamos diferentes tipos de caracteres como letras, números, guiones, signos, etc. Y una longitud de 20 también. Y un not null. Todos los campos deben llenarse. Cerramos aquí con un punto y coma. Seleccionamos junto con la sentencia de la creación de la tabla y ejecutamos. Bien, dice que los comandos han sido ejecutados satisfactoriamente y lo vamos a confirmar en esta parte actualizando acá. Y una vez que actualicemos, buscamos nuestra base de datos que es compañía. Aquí está. La abrimos a ver si ahí está nuestra tabla, la carpeta tabla. Acá no se ve todavía, pero no importa. ¿Cómo lo podemos? Otra forma de poderlo confirmar es haciendo un select asterisco from y el nombre de nuestra tabla que es empleado. Es empleado. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Y aquí está nuestra tabla ya creada, la podemos ver de forma física. También un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta es cuando estemos creando, haciendo query en SQL, es que aquí arriba, donde dice master, siempre debemos asegurarnos de estar en la base de datos que creamos, que en este caso fue compañía. Master es una base de datos que viene creada por default en el programa. Entonces, como no estamos utilizando esa base de datos, estamos utilizando una nueva que creamos, siempre debemos asegurarnos de estar posicionados en ella, en la que creamos. Porque si no es así, puede ocurrir algo, puede darle un error y quizá no sea un error de sintaxis, sino del programa. Entonces, actualizamos nuevamente a ver si ya sí nos aparece. Si no, pues no importa porque ya como quiera lo confirmamos acá. No aparece, pero no importa. Usted puede actualizar varias veces. Luego abre y si no le aparece, como le dije, no importa. Ya lo confirmamos aquí y aquí está nuestra tabla ya creada. Lo importante es que esté creada. Si se fuera a hacer esta consulta y no apareciera nada, entonces es que la tabla no ha sido creada todavía, pero sí ya aquí fue creada porque aquí se nos muestran los campos. Entonces vamos a ver si ya aparece aquí. Como le dije, si no aparece no importa. No aparece, pero no importa, más ahorita puede aparecer. El programa es así. Entonces, continuamos. Vamos a continuar. Ya tenemos nuestra tabla, nuestros campos. Ahora lo que queremos es ver datos dentro de cada uno de esos campos. Queremos ver por lo menos una cédula, por lo menos un nombre, un apellido, etc. Entonces, ¿de qué forma se puede hacer esto mediante query? Bueno, la sentencia para insertar datos o registros, más bien registros en estos campos es insert into y el nombre correcto de nuestra tabla, que en este caso es empleado. Lo colocamos aquí, el nombre de la tabla, abrimos paréntesis, cerramos de una vez y dentro de esos paréntesis vamos a colocar los nombres de los campos correctamente como están arriba. Entonces tengo cédula del empleado, separados por coma. Seguimos con el nombre del empleado, separado por coma, apellido del empleado. Seguimos con la edad, separado por coma, y la dirección del empleado. Bien, entonces, el siguiente, ahora los valores que van dentro de esos campos, seguido de la sentencia values, abrimos y cerramos paréntesis también. Y dentro de esos paréntesis vamos a colocar los datos que van dentro de los campos. Entonces, antes de continuar con los datos, tengo que decirle que los campos que son con tipo de dato varchar, deben ir entre comillas simples. Lo que son tipos de datos numérico no van entre comillas, simplemente se colocan. Entonces,
Permítame colocar el teclado en un idioma que me pueda aceptar las comillas simples. Aquí están. Y dentro de esas comillas simples yo voy a colocar el valor que va dentro del campo cédula. En este caso, como es un tipo de dato varchar, lo debo colocar entre comillas. Entonces, vamos a colocar una cédula 220, por ejemplo, guión 013 31 38 guión 3, por ejemplo, separados por coma. Verificamos el siguiente campo, que es el nombre del empleado, y vemos que es un tipo de dato varchar. Eso quiere decir que también lo voy a colocar entre comillas simple. Entre comillas simple vamos a colocar un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Jaime, separado de coma también. El siguiente tipo de dato es varchar del campo apellido empleado y vamos a colocar dentro de comillas un apellido, Jaime Méndez, separado por coma. El siguiente campo es edad del empleado y aquí es numérica. Aquí no vamos a abrir comillas porque los tipos de datos numéricos, como le dije, no van entre comillas. Vamos a colocarle una edad, por ejemplo, 35, separamos por coma, y la dirección del empleado sí está en tipo de dato varchar y por lo tanto este va entre comillas también. Y vamos a colocar una dirección. Por ejemplo, San Isidro, solamente es un ejemplo. Solamente San Isidro, vamos a colocar, pero si fuera una dirección ya más específica, debe colocarlo como tal. Cerramos con punto y coma. Vamos a seleccionar para ejecutar. Vamos a esperar que no nos dé ningún error. Si da un error, entonces aquí abajo se coloca en letra roja y nos especifica dónde está el error y debemos saber identificarlo. Vamos a seleccionar aquí y ejecutamos. Efectivamente, como se le había dicho, dio un error. Anteriormente yo había hecho una base de datos con este mismo nombre, la había eliminado. Esto pasa muchas veces porque debemos eliminarlo no solamente del programa, sino desde la base de datos. Entonces aquí me está diciendo que el error está en el objeto de nombre empleado. Dice aquí que está bien escrito. Acá también, empleado, está correctamente escrito y el error está ahí. Entonces, en dado caso de que no se pueda corregir ese error, lo que yo debo hacer es, porque como le dije anteriormente, cuando esto ocurre es cuando ya hemos creado otra base de datos o otra tabla con ese mismo nombre. Entonces, lo que debemos hacer es cambiar los nombres o para más seguridad, entrar, hacer otro query con esta misma codificación, pero con otro nombre donde está el error. Por ejemplo, aquí me dio empleado, podría ponerle otro nombre similar. Por ejemplo, sí, es que sucede también que acá, en otra base de datos, tengo otras tablas que tienen este mismo nombre. Entonces, yo lo que debo hacer es cambiarle este nombre. Vamos a cambiar aquí el nombre de la tabla. Vamos a abrir otro query para ejecutarlo todo. Vamos a copiarlo. Voy a abrir otro query. Voy a pegar y voy a ejecutar de la forma correcta, uno por uno. Primero, aquí debo cambiar el nombre porque ya hay una creada. Vamos a ponerle aquí a esta base de datos, le vamos a poner un nombre, empresas, guión abajo. Tienen que tomar en cuenta que SQL es muy sensible a los espacios en blanco. Entonces, para los nombres, para los comandos no importa, pero para los nombres, otra cosa que no sea comando, es muy sensible a los espacios en blanco y deben colocarle siempre un guión abajo, una raya, algo donde SQL no lo lea como un espacio en blanco. Empresas, vamos a colocarle C por A, por ejemplo, o X, C por A. Empresa C por A, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar a ejecutarlo. Ejecutamos. Y han sido ejecutadas correctamente. Buscamos nuestra nueva base de datos. ¿No la veis? Y aquí está. Entonces, vamos a ver ahora
la tabla. Vamos a ejecutar, a cambiarle el nombre a nuestra tabla. Y vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, vamos a colocarle departamento. A colocarle el nombre departamento a nuestra, no, tengo una ya creado así, me va a dar error también. Vamos a colocarle uno que no tenga acá. Vamos a colocarle otro nombre, nos podemos colocar asistentes. Puede ser una tabla que se llame asistentes, ¿verdad? No importa porque pueden haber varios asistentes en esa compañía y se necesita toda la información organizada de esos asistentes. Entonces ejecutamos junto con los campos. Aquí tenemos que cambiarle los nombres a cédula asistente, por ejemplo, asistente, acá también, nombre asistentes. Eso es bueno que ocurra porque así se van a dar cuenta, van a conocer más SQL y se pueden familiarizar más con él. Pero siempre tienen que tomar en cuenta qué trabajo están haciendo, porque si usted tiene una base de datos y una tabla ya creada con esos nombres, a la hora de ejecutar le puede dar problemas. Por eso tienen que tomar muy en cuenta cuáles son los nombres que están utilizando. Entonces, le cambiamos aquí asistente y vamos a ejecutarlo. Ejecutamos y han sido ejecutados correctamente. Entonces, actualizamos aquí. Actualizamos acá, buscamos nuestra base de datos, empresa C por A. En la carpeta tabla buscamos nuestra tabla llamada asistente. Aquí vamos a ver. Dice que no está, pero vamos a hacer un select también. Si está en el select, no importa. Select, asterisco. Vamos a cambiar el idioma del teclado. Asterisco from. Y el nombre de la tabla que es asistente. Aquí está. Seleccionamos y ejecutamos. Y aquí está nuestra tabla asistente. Entonces, continuamos con la inserción de valores. Vamos a posicionarnos acá. Lo mismo que le decía anteriormente, acá no estamos posicionados en la correcta, entonces buscamos nuestra base de datos. Vamos a actualizar nuevamente a ver si aparece ya nuestra tabla. Ahora veis, empresa C por A. Vamos a ver si está nuestra tabla. Aún no aparece, pero no importa, más ahorita puede aparecer, lo importante es que esté acá. Vamos a insertar los valores ahora, como les dije anteriormente, insert, into, el nombre de nuestra tabla que es asistente, aquí está, abrimos y cerramos paréntesis y colocamos el nombre de los campos, que en este caso serían cédula del asistente, coma, nombre del asistente, coma, apellido, coma, edad del asistente, separado por coma, y la dirección del asistente. Y seguimos con la siguiente sentencia para los valores, que es value. Abrimos y cerramos paréntesis, y como les dije anteriormente, recuerden las comillas simples. Deben ser los valores que están en el tipo de datos varchar. Comilla simple, dice que la cédula de asistente es varchar. Entonces, vamos a colocar una cédula 220-013 023 31 38-8, coma, comilla simple, y el siguiente campo es nombre, Andrés, por ejemplo, coma, comilla simple, el siguiente campo es apellido con el tipo de dato varchar, Andrés Jiménez, coma, el siguiente campo es la edad, este es numérico, este no va entre comillas, vamos a ponerle 37 años, solamente 37. Y el último campo es la dirección, San Isidro. Bien, listo, entonces cerramos con punto y coma. Vamos a ejecutar, esperemos que todo está bien, asistentes están correctos de la forma, están escritos de la forma correcta. Pues veamos.
Dice que hay un error en el nombre asistente, en el objeto asistente. Vamos a ver entonces. Bien, continuamos y podemos ver, ejecutar. Si ejecutamos acá y seleccionamos ejecutamos y dice que una fila ha sido afectada. Esto quiere decir que estos datos se han insertado en la tabla. Lo podemos confirmar seleccionando acá un select from, esa es una consulta. Ejecutamos nuevamente y podemos ver los datos en la tabla. Está repetido 3 veces porque le di 3 veces. Si usted lo selecciona y lo ejecuta las veces 2 o 3 veces, pues ese mismo dato se le va a aparecer repetido. Pero vamos a hacerlo con otros datos. A ver, vamos a copiar, a ganar tiempo. Copiamos, vamos abajo, pegamos y solamente cambiamos los datos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar otra cédula, guión, vamos a colocarle guión 4, otro nombre, María, vamos a colocarle acá Pérez, otra edad, ponerle 47 y otro lugar, San Luis, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionar solamente lo que acabamos de hacer, el primero no va porque ya está, y ejecutamos. Dice que una fila ha sido afectada, entonces vamos a hacer la consulta a ver si así es. Seleccionamos Select From, siempre para consultar su tabla, se recuerde siempre seleccionar, Select, asterisco, From y el nombre de la tabla tal cual está escrito más arriba. Ejecutamos y aquí está nuestro nuevo dato, María Pérez, la edad del asistente es 47, su dirección es San Luis. Nombre, María, cédula, aquí está. Vamos a hacer un tercer intento colocando estos datos. Vamos a copiar ese mismo para solo tener que cambiar valores, porque siempre insert value, el nombre de los campos, siempre va a ser igual, siempre y cuando se esté insertando esos datos a la misma tabla. Si es para otra tabla, pues entonces aquí, dependiendo de los campos que tenga esa tabla, esos datos cambian. Pero como estamos aún en la misma tabla, solamente van a variar estos valores. Vamos a cambiar la cédula acá, por ejemplo, 001, aquí está. Aquí vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle Pedro. El apellido vamos a colocarle un apellido que sea Méndez, la edad de 20 y vive en San Isidro también. Vamos a dejarlo así. Vamos a seleccionar y ejecutamos. Aquí está. Entonces vamos a hacer la consulta para ver si ese dato ya está en la tabla. Y aquí está Pedro. Aquí está Pedro insertado en nuestra tabla. Recuerden que esto es simplemente un ejemplo. Todo va de acuerdo a la necesidad por la que se está creando la base de datos y la tabla. Si fuera una base de datos para otro tipo de compañía, clínica, etcétera, lo que sea, entonces los datos que va a insertar en esa tabla van de acuerdo a los campos. Aquí debimos haber colocado un campo que se llame, por ejemplo, posición o cargo de ese empleado, pero estamos hablando de una tabla que se llama asistente, o sea que por lógica todos los datos que van acá son de personas que son asistentes. Ahora, si fuera una tabla que tenga un nombre que sea empleado, entonces sí se coloca el cargo o la posición de ese empleado, porque seguramente hay diferentes departamentos y cada quien tiene diferentes puestos. Bien, esto ha sido todo de mi parte. Espero que esto les sea de mucha ayuda, que yo sé que así va a ser y que les sea de buen provecho. Muchas gracias. Pasen buenas.